¿Cuál es el escenario en el que se encuentra actualmente una persona migrante en Bilbo, ¿no? Una persona cuando llega. Cuando llega una persona a Bilbo se encuentra con un lugar en el que precisamente esa convivencia desde la diversidad no está del todo realizada. Se encuentra con que hay un lugar en el que de cierto modo hablamos de hostilidad para esas personas que vienen, porque no se tiene en cuenta que estas personas que vienen tienen unas necesidades específicas, unas necesidades fundamentales que hay que cubrir. Y no hablamos de servicios sociales que son fundamentales y que, por cierto, ello daría para hablar muchísimo porque hay múltiples carencias en esta materia, empezando por una renta de garantía de ingresos en este caso, que hablamos de 3 años de empadronamiento para poder acceder a ese primer ingreso, digamos, mientras empiezan un periodo laboral. Pero es verdad que te encuentras con una situación tremendamente hostil en la que tú te tienes que insertar, como utilizan ellas el término de integración, que no suele ser un término agradable para las personas migrantes, no es un término agradable porque consideramos, y yo también lo digo como persona migrante, consideramos que lo que se tiene que hablar, más allá de utilizar ese término, es de una convivencia, de una riqueza desde la diversidad, y es así desde ese enfoque desde el que hay que tratarlo. Bien, pues el primer problema que tenemos los ayuntamientos es de competencias, porque somos la institución más pequeña, la que estamos más cercana a nuestros ciudadanos y ciudadanas, a nuestros vecinos y vecinas, y tenemos muy pocas competencias en esta materia y muy pocos recursos. Entonces las políticas migratorias que aplica tanto el Estado español, que es quien tiene la competencia sobre la Unión Europea, haciendo las barbaridades que hace, que provoca los flujos migratorios que provoca, al final quien paga el pato somos la institución más pequeña y la que menos recursos tiene, y eso es, yo creo que lo primero que habría que pedir y demandar es que los ayuntamientos tuviéramos competencias para poder gestionar políticas migratorias para provocar una mejor convivencia entre nuestros vecinos y vecinas. Cuando fracasan las políticas sociales, como están a través de los recortes que se están implementando desde la Unión Europea, desde el Estado español y desde las comunidades autónomas, tanto catalana como vasca, como sufrimos aquí, pues la mejor manera para la clase política dirigente, las élites políticas, la mejor manera de sobrevivir es buscando chivos expiatorios, dividiendo a los vecinos y mostrando que el culpable no son las políticas de austeridad que nos estén haciendo pasar mal a la gente sencilla, sino pues que buscar que el culpable siempre es el vecino de al lado. No todo vale en política, no vale que se utilicen argumentos racistas y xenófobos para arrancar un puñado de votos intentando desestructurar a los grupos sociales. En Gasteiz lo vimos súper claro, vimos cómo se intentó fragmentar a la población, pero vimos también cómo esa respuesta popular no se dio a esperar, cómo surgió un Gora Gasteiz que puso de manifiesto que los movimientos sociales están por encima de las instituciones y de personas xenófobas y racistas, que están por encima de ello, y que desde luego se iba a desmontar todo aquello que venían vendiéndonos con tal de ganar un puñado de votos de esa manera tan populista, porque saben que es un tema complicado, saben que es un tema que entre muchísimas personas puede generar diversas opiniones, incluso gente que no sea del Partido Popular, y saben que como se juega con ese desconocimiento se aprovechan de esta cuestión, pero no todo vale en política. Sí, creo que en Bilbo sería importante articular movimientos como Gora Gasteiz, movimientos amplios que aboguen por la diversidad, desde luego. Y yo creo que actualmente lo estamos consiguiendo precisamente con la plataforma Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia. Es una plataforma que nace con muchísimas organizaciones que estamos dentro, precisamente para defender los derechos de las personas refugiadas y también, evidentemente, los derechos de las personas migrantes, los derechos de todas aquellas personas que de manera libre y decidida o de manera obligada por los conflictos que hay en sus países decidan venir y estar con nosotras.